Bienvenidos una vez más a su programa Mi Historia con la Palabra de Dios. En el día de hoy quiero compartirte este siguiente texto de la palabra que dice en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. En el día de hoy te quiero animar a que tú puedas unirte a orar con tus hermanos en la fe, a que puedas unirte a orar con tu familia, junto con tus amistades y con otras personas que son especiales para tu vida. En el día de hoy tenemos otra entrevista súper especial, directamente desde República Dominicana. Nació este joven de la cual Dios ha estado utilizando hoy día. Es estudiante de arquitectura y también presidente de la Unión Nacional de Jóvenes Bautistas aquí en el país de Panamá. Así que él hoy día vive en nuestro país y bienvenidos, Juan Pablo Doble Aponte. Muchas gracias, Carlos, por la oportunidad de permitirme participar en tu programa, Mi Historia con la Palabra de Dios, y espero, bueno, que tengamos un tiempo edificante y de mucha bendición para todos los que nos escuchan. Un abrazo para todos los que nos sintonizan. Saludos también a la Iglesia Buenas Nuevas en Chitré, al Ministerio Radial y Televisivo, BNTV, BN Radio, de la cual pues nos están escuchando, nos están viendo. Gracias a todos los que nos están apoyando y espero que esta entrevista sea de bendición para tu vida. Juan Pablo, ¿dónde escuchaste a Jesús? ¿A qué edad? ¿Y por qué decides seguir a Jesús? Bueno, yo escuché de Jesús desde muy pequeño. Cuando yo era niño, mi mamá me llevaba a la iglesia y allí aprendí, tuve mi primer contacto con la palabra de Dios hasta los 10 años. Luego mi mamá vino a vivir a Panamá y entonces yo quedé viviendo en República Dominicana con mi tía un tiempo y luego con mi abuela. Y mi abuela siempre se preocupó porque yo estuviera en los caminos de la fe. Claro que por ejemplo, en mi tiempo de adolescencia tuve un tiempo de crisis de identidad donde estuve buscando respuestas en la vida y pasé por situaciones difíciles y hice cosas que no debía hacer. Sin embargo, Dios siempre estuvo presente. Me gustaría contarte, Carlos, y a todos los que nos escuchan, que algo que me llama la atención es que desde niño Dios me estuvo llamando, no solamente porque me introdujo en una iglesia, sino porque yo pude ver la mano de Dios cuidándome desde muy temprana edad. Cuando yo tenía, Carlos, 8 años, eh, recuerdo que mi familia, mi mamá, mi abuela y yo fuimos a un viaje, que fuimos a un río, y en ese momento yo no sabía nadar, yo era un niño que me había criado en el campo. Y bueno, allí en el río caí en un agujero, en un hueco, y estuve a punto de perder la vida después de ya mucho luchar y tratar de ver cómo sobrevivía cuando ya no tenía más fuerza. A mis 8 años le dije al Señor allí en mi desesperación, en tu mano te entrego mi alma. Y en ese momento, Carlos, yo creí que iba a morir. Sin embargo, Dios me dio una oportunidad para seguir viviendo. ¿Cómo? Cuando yo me quedé allí en ese hoyo profundo dentro de agua, simplemente no tuve fuerzas para hacer más nada, me quedé de brazos cruzados y simplemente floté y la misma corriente me sacó del agua y me ubicó en un lugar donde ya estaba más seguro. Así que Dios mismo me dio una oportunidad porque realmente yo no hice nada para sobrevivir, yo estaba listo para morir. Así que me recuerdo mucho esas palabras que le dije a Dios, en tus manos te entrego mi alma. Pero luego de eso, pasé por situaciones difíciles en mi adolescencia, tuve problemas con la rebeldía, con la soledad, con la depresión y no viví conforme a esas palabras que le dije a Dios, en tu mano con miel de mi alma. Y recuerdo que a mis 12 años aproximadamente, Carlos, cometí una travesura, me fui a la playa con unas personas que eran allegadas a la familia y estando allí, recuerdo que empujamos un bote de que no sabíamos de quién era Carlos, no sabíamos, y agarramos el bote, Carlos, y lo lanzamos hacia el mar. Y los muchachos que estaban allí, la mayoría eran más grandes que yo, y nos subimos allí, y todavía a mis 12 años, Carlos, yo no sabía nada. Así que a los 12 años estaba allí en un bote sin nadie de mi familia, y de repente los muchachos le dio
con soltar el ancla del bote, o sea que no tenía ninguna forma de sujetarse al agua y anclarse, pues. Así que empezaron a empujar al bote, a la mar adentro, y el bote se fue adentrando, y todos los muchachos se lanzaron al agua, y solamente quedó yo solo allí en el bote, Carlos. Así que me entró el pánico, me entró el miedo, me entró el temor, y algo que recuerdo fue que algunas de las cosas que me pasaron por la mente es, ¿qué voy a hacer? Si me lanzo, me puedo morir ahogado, pero si no me lanzo, nadie sabe en mi familia que yo estoy aquí, me puedo perder en el mar, ni siquiera el dueño del bote sabe que estamos aquí, no, nadie sabe lo que está pasando, ¿quién me va a buscar? Y así, entre esa desesperación, Carlos, me lancé al agua. ¿Y qué crees? También, entonces, estuve a punto de perder la vida y tuve que decirle al Señor la misma palabra: en tus manos te entrego mi alma. Y milagrosamente Dios me dio una oportunidad para seguir viviendo, y aquí estoy para contarlo, Carlos. Así que yo he podido ver y darme cuenta a través de ese proceso de que si Dios no permitió que yo muriera, era porque evidentemente Dios tenía un propósito conmigo, algo que yo necesitaba hacer para Dios, y que en ese momento no lo había hecho. Pero respondiendo a tu pregunta específicamente con mi contacto per se con la palabra de Dios, eh, a los 13 años recuerdo que ya empecé a buscar más del Señor, más conscientemente, y de hecho recuerdo que a los 13 años escuchaba en la iglesia las predicaciones, por ejemplo, y entendía yo que Jesús había muerto en la cruz del Calvario para darnos vida eterna, para que pudiéramos tener una relación con Dios, y yo entendía el Evangelio. ¿Cómo lo entendía? Lo entendía con mi mente, y era razonable que yo tenía que entregarle mi vida a Dios. Y algo que siempre llamó mi atención era el pasaje que se llama Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de hecho, la iglesia donde yo me congregaba se llamaba Iglesia Bautista Juan 3:16. Así que era una iglesia evangelística. Bueno, así que yo recuerdo de ser de ese tipo de joven, de ese adolescente que cruzan al frente, que toman una decisión por el Señor, que dicen, bueno, yo quiero aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador. Sin embargo, después de los 13 años, Carlos, pasa algo. Vengo aquí a Panamá, entonces soy sacado de mi familia, de mi iglesia, de mi tierra, y estoy aquí en un país donde no conozco a nadie, no conozco nada, y duré 4 años sin congregarme. Y durante ese tiempo, Carlos, mi fe se debilitó porque no estaba bien con Dios, y entonces también estuve desviándome en los caminos del Señor, pero algo pasó, Carlos, que marcó mi vida, y fue más o menos cuando yo tenía 17 años. En mi familia ocurrió una gran tragedia donde una tía mía muy cercana, creyente, cristiana, que le había entregado su vida al Señor, ella pierde la vida, y en ese momento donde ella pierde la vida en un accidente, y ella se sacrifica prácticamente para salvar la vida de su hija. Y algo que pasaba era que yo no podía entender mucho por qué Dios había permitido algo como eso, algo que me preguntaba yo y con lo cual luchaba: cómo Dios, un Dios justo, va a permitir que a una hija suya pase como una situación como esta. En el accidente iban en una moto mi tía, su hija, y el hermano gemelo de mi tía, que también era mi tío, y mi tío, que no era creyente, él se salvó. Mira qué interesante, Carlos. Y mi tía, que era creyente, perdió la vida. Entonces yo me preguntaba, ¿qué pasaría si mi tío hubiera sido el que pierde la vida y no está bien con su relación con Dios? Y también me preguntaba entonces, ¿por qué Dios había permitido esta tragedia? Pues sí, buscando respuestas en la vida, recuerdo que estaba en el hospital. Este programa se llama Mi historia con la palabra de Dios, así que estoy contándole mi historia con la palabra de Dios. Recuerdo que estoy en el hospital cuidando a mi tío en medio de la tragedia, en medio de la consternación, y mi tío me dice, Juan Pablo, por favor, léeme la Biblia. Y yo le digo, ¿dónde quieres que te lea? Me dice, léeme el libro de Daniel. Así que yo empecé a leerle el libro de Daniel para él, pero a la vez Dios también estaba hablándome a mí. Y recuerdo la historia de el rey Nabucodonosor, donde él se había engrandecido, y él tuvo que al fin, un tiempo, pasarlo como si fuera una bestia, pues. Y él, al final de cuentas, después de luchar contra Dios, o sea, de resistirse a Dios, él tuvo que reconocer que Jehová era Dios. Y así mismo estaba pasando yo durante mucho tiempo en mi vida. Yo había estado luchando contra Dios, y ya me estaba dando cuenta, Dios estaba hablándome de que no tenía sentido luchar más o resistirme más a su amor, a su gloria, a quién es Dios. Entonces,
ya ahí empecé ya como seriamente a empezar a decidir consagrar mi vida a Dios. Ya yo le había entregado mi vida a Dios como, para reconociéndolo como mi Salvador a los 13 años y los primeros contactos que tuve desde mi niñez. Sin embargo, a los 17 años aproximadamente, Carlos, es que yo decido, sabes, de verdad ya yo tengo que vivir para Él. Es como, es esa consagración. Entonces eso marcó una diferencia. Y algo que me llamó mucho la atención, Carlos, es que mi prima, que estaba en el accidente, que perdió, que sobrevivió, y la cual sobrevivió porque su mamá se había sacrificado por ella, en medio de todo ese dolor y ese sufrimiento, yo le pregunto que cómo está. No había pasado ni estábamos en medio del funeral. Y ella me dice entre lágrimas, Carlos, yo estoy bien porque yo sé que mi mamá está bien con Dios. Y yo dije, wow, mientras yo estaba en esta lucha de entender por qué Dios hacía esto, entender la justicia de Dios, probablemente yo mismo si hubiera sido yo, tal vez hubiera estado enojado con Dios, pero escuchar que una niña de 13 años dice, yo estoy bien, yo estoy en paz porque sé que mi mamá está bien con Dios, realmente yo dije, wow, ¿cómo es que esta niña de 13 años tiene esta fe que yo no tengo? Y yo dije en mi corazón, yo quiero tener esa fe, yo quiero tener esa confianza, yo quiero creer en Dios de esta manera. Y fueron algunas de las series de cosas que fueron pasando. Pero, ¿sabes? Fue todo un proceso, las cosas no pasaron así como así, todavía habían algunas cosas que estaban duras en mi corazón y Dios las fue tratando. Y recuerdo que ese mismo año, Carlos, perdí a mi tía en el accidente. Recuerdo también que meses después otra tía falleció de un infarto al corazón, una tía bastante joven. Una semana después, otra tía muy cercana, hermana de mi abuela, también falleció, perdió la vida. Y ese mismo año, Carlos, también mi papá fallece. Y ya ese fue como la gota que derramó el vaso de agua donde yo dije, ya, Señor, ya no puedo resistirme más. Lo que yo me sentí fue como el testimonio del apóstol Pablo, donde Jesús lo confronta, le dice, duro te dar cosas contra el aguijón. O sea, no tiene sentido luchar contra Dios y resistirse a su gloria, porque al final de cuentas Dios es más fuerte que uno. Entonces Dios lo que estaba haciendo era quebrantando mi corazón endurecido para que yo pudiera entregarle mi vida a Él. Y bueno, en conclusión, Carlos, compartiéndote un poco acerca de mi testimonio y mi encuentro con la palabra de Dios, es que yo había escuchado muchas veces este pasaje de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que crea más tenga vida eterna. Sin embargo, yo, como te dije al inicio, lo entendía en mi mente, pero no lo entendía en mi corazón. Cuando entendí esto en mi corazón, de verdad, que entendí la profundidad de esto, cuando vi que una madre se sacrifica para que su hija tenga vida, como fue algo, o sea, yo entendía que el sacrificio, pero no entendía la dimensión de que al sacrificarse lo que había detrás y era el amor. Entonces ahí yo empecé a comprender en mi corazón que cuando Jesucristo se sacrificó por mí, realmente era una demostración profunda de su amor. Él murió para darme vida a mí. Así que ese es un resumen. Después de eso, empecé a congregarme en la primera iglesia bautista de Panamá, donde Dios puso personas que me han ayudado a crecer. Una palabra muy importante que has dicho es proceso. No todo de la noche a la mañana va a ser un 100% de cambio. Así que a ti joven, hermano adulto, persona que nos estés escuchando, si aún sigues todavía batallando con algunos pecados, no te preocupes. Dios tiene todavía aún cosas grandes para tu vida que quiere cambiar. Y así mismo también mi persona, Carlos Pérez, y también Juan Pablo, seguimos cambiando, porque todo esto es un proceso y lo bello es caminar junto al mejor de todo el universo, y ese es Jesús. Entonces, Juanpa, estamos aquí entrevistando a Juan Pablo Doble Aponte, estudiante de arquitectura, y por lo menos en la arquitectura hay puras cosas bellísimas. Tiene que ingeniarse para armar un bosquejo, y entonces de una u otra forma al arquitecto le tiene que gustar, no le tiene que aburrir para nada. Entonces, por lo menos cuando tú te encuentras con la palabra de Dios, eh, la palabra de Dios es aburrida para Juan Pablo, ¿sí o no? Es aburrido. Definitiva,
No. No, no, definitivamente no, Carlos. La verdad que si hay algo que yo disfruto es leer, estudiar, escudriñar la palabra de Dios, porque a través de ella yo entiendo y conozco quién es Dios. Es Dios hablando a mi vida. Ahora, ahí tengo que reconocer que a pesar de que me encanta la palabra de Dios, han habido momentos de mi vida donde a lo mejor no le he dado el valor que se merecen. Tengo que reconocerlo, Carlos. Desde chiquito se me enseñó la palabra de Dios. Yo recuerdo que desde niño en la escuela dominical me enseñaban a memorizar pasajes de la Biblia. Mi primer salmo fue el Salmo 121 en aprenderme. Eh, pero bueno, ¿sabes? Algo que marcó mi vida, Carlos, fue una gira misionera que hicimos a Guatemala. Y en esa gira misionera visitamos una comunidad indígena y allí le compartíamos el evangelio a las personas. Y generalmente aquí en nuestro contexto de Panamá o de República Dominicana, tú evangelizas a una persona, o sea, le compartes el evangelio, si la persona recibe el evangelio, ¿qué tú haces? Tú le entregas una porción de la palabra de Dios, bien puede ser una Biblia o un Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para que la persona lo lea, se instruya, conozca a Dios y aprenda más de Dios y pueda crecer espiritualmente. Si una persona no tiene la palabra de Dios, no puede crecer espiritualmente. Ahora, ¿cuál era el problema, Carlos? Que estas personas a las cuales nosotros le compartíamos el evangelio no eran personas que conocían el alfabeto, es decir, no eran personas que sabían leer, eran personas que no sabían leer ni escribir. Así que nosotros intentamos regalarle la palabra de Dios, pero ellos no podían leerla, no podían entenderla, era muy difícil su crecimiento sin poder leerla. Entonces yo dije, wow, eso para mí fue muy impactante, porque entonces Dios me ha dado la oportunidad de saber leer, algo tan sencillo como saber leer, y qué tanto yo estoy valorando eso. Y estas personas quisieran poder entender y tenían una sed profunda de la palabra de Dios, pero no podían ampliar más, tal vez porque no sabían leer. Entonces, cuando yo vine de este viaje, eso marcó mi vida. Y yo dije, definitivamente, si Dios me ha dado la oportunidad de tener un libro como este, que es la palabra de Dios, y me ha dado una vista y me ha dado el don, porque realmente es un regalo de Dios el saber leer y escribir, por muy sencillo que parezca, no todo el mundo puede hacerlo. Oye, tengo que sacarle provecho y aún ver también cómo yo comparto lo que Dios habla a mi vida con otros, porque entonces en el caso de estas personas que no sabían leer ni escribir, la única alternativa era que alguien fuera y le enseñara la palabra de Dios. Entonces, eso marcó mi vida y me enseñó a valorar la palabra de Dios. Eso es lo bonito de los viajes misioneros, realmente cuando uno comparte en otro contexto, en otra cultura y ver cómo la palabra de Dios se está haciendo. Entonces no es aburrido para Juan Pablo y así mismo tampoco es aburrido para mí. Por eso es mi historia con la palabra de Dios, donde estás escuchando entrevistas a pastores, líderes juveniles, misioneros y en el día de hoy a Juan Pablo Dula Ponte. Juan Pablo, de todas las De hecho, historias ajá, dinos, ¿qué nos querías decir? de hecho, ahora que tú mencionabas esto de la arquitectura, cuando yo terminé mi escuela, pasó un año sin que yo pudiera entrar a la universidad y durante ese año, claro, me sentí un poco triste porque la meta de uno es, bueno, yo termino mis estudios de secundaria y enseguida entro a la universidad, pero pasó un año y precisamente en ese año fue el tiempo donde yo conocí la iglesia, o sea, entré en la primera iglesia bautista de Panamá, había tenido un tiempo apartado con Dios, pero allí Dios me utilizó ese tiempo de un año para fortalecerme. Y durante ese año prácticamente yo estuve yendo casi todos los días a la iglesia en las tardes, como no tenía mucho que hacer, y lo que hacía era que me encerraba casi todas las tardes en la biblioteca de la iglesia y allí me ponía a estudiar la palabra de Dios. ¿Y qué sucede, Carlos? Que eso me fortaleció espiritualmente para poder resistir a muchas batallas que yo iba a tener posteriormente en lo que es la carrera universitaria, porque por eso, sobre todo, por ejemplo, en la facultad de arquitectura, donde la gente tiene una mentalidad tan amplia, donde la gente anda volando, hay una gran diversidad de pensamiento, de filosofía, de estilo de vida, que si uno no está bien cimentado, no está bien fortalecido, realmente fácilmente uno puede llegarse a dejar influenciar. Y ese tiempo de intimidad con Dios, en la palabra de Dios, que Dios me separó y no me dejó entrar, era simplemente para prepararme para poder entrar en esta vida universitaria que realmente tiene muchas pruebas.
Por eso es muy importante el escudriñar la palabra de Dios para que nadie te eche cuento. Así que muy bien, te felicito por estar ahí pendiente a tu relación con Dios y sobre todo que aprovechaste ese año para nutrirte y también tomar vitaminas poderosas de la cual vence todo pensamiento ideológico del día de hoy. Y todo esto lo podemos encontrar en la palabra de Dios. ¿Qué historia te fascina al leer la palabra de Dios, de todo lo que has aprendido? ¿Qué historia te ha llamado? ¿Qué personaje favorito tienes? Bueno, yo podría decir que mi personaje favorito de la Biblia es Jesús. Realmente, cada vez que a mí me apasiona conocer los evangelios, conocer las enseñanzas de Jesús, porque realmente dice la Biblia que al Padre nadie la ha visto jamás. El unigénito Hijo de Dios, Él le ha dado a conocer. Así que la única forma de realmente nosotros poder conocer el corazón de Dios es a través de Jesús, conocer sus pasos, conocer sus enseñanzas, conocer su ejemplo, sus pisadas, su contacto, sus relaciones con la gente. Lo que Él hizo realmente es algo que de verdad cada día no me deja de sorprender. Es algo que a mí me apasiona, algo que realmente amo, es conocer a Jesús. Wow, es interesante la persona de Jesús, que es un personaje que ha marcado totalmente la historia en muchos siglos. Y bueno, por ahí he escuchado, y bueno, y también he visto porque me llegan a mi WhatsApp y también me llega a los grupos que tengo, algo que se llama como Vida de Jesucristo devocional. Eh, es un blog que estás escribiendo, son devocionales que estás escribiendo, ¿sí es? ¿Es correcto? Así es, Ah, así ok. es. Así que ahora es bloguero también. O sea, además de ser estudiante de arquitectura, de ser presidente de la UNOJOP, también es bloguero. O sea, que estás activado también en las plataformas digitales. Cuéntanos, ¿de qué se trata? ¿Cómo surge este blog? ¿Qué es lo que quieres llegar a alcanzar con este blog? Igual puedes, al hablar, puedes decirnos cómo buscarte, cómo leerte en medio de este blog que estás llevando a cabo. Gracias, Carlos. Mira, como te dije, a mí algo que me apasiona es pasar tiempo con Dios, orando, escuchando su voz a través de la palabra de Dios en intimidad. Puedo pasarme horas estudiando la Biblia y realmente no aburrirme. Puedo trasnocharme horas. Realmente es algo que a mí me apasiona. Entonces es algo que simplemente yo lo hago porque me apasiona conocer a Dios. Lo hago de forma personal porque realmente me inspira. Entonces, estudiar la Biblia es algo que me apasiona. Ahora bien, las cosas que Dios te enseña a ti o nos enseña a nosotros, no es solamente para nosotros, sino que es un regalo que nosotros debemos o tenemos la responsabilidad de compartirlo con otros. Así nos lo ha enseñado Jesús. Enséñele a los demás, es parte de la gran condición, y de ser discípulos a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Así que todo lo que Jesús me va enseñando en mi intimidad, yo digo, bueno, yo tengo que compartirlo, yo no me puedo quedar con esto, porque la palabra de Dios es vida y otras personas necesitan vida. Entonces, ¿qué sucede? Que, bueno, yo inicié no con este blog de vida de Jesucristo devocional blogspot.com, sino que inicié con otro blog. Yo empecé con uno que era a través de meditación devocional del libro de Juan, específicamente con el libro de Juan. Mira tú, dos Y, blogs, así que ajá, tenías uno así que anterior. Ah, el primero excelente. fue como una versión, ha sido como una versión de prueba para entender cómo funciona este sistema. Realmente yo no soy un experto en esto, simplemente me pongo a buscar en internet cómo se hace y así entonces se me ocurrió la idea de que yo podía compartir la palabra de Dios a través de el internet. Pero antes de eso, Carlos, yo tengo un sueño, tengo el sueño de escribir libros. O sea, todas estas enseñanzas que yo comparto online, inicialmente yo quería compartirla a través de libros, pero yo no tenía los recursos ni las herramientas en ese momento para compartirlo a través de un libro, así que bueno, si lo hago por internet puedo hacerlo gratis y puedo alcanzar a muchísimas personas. Así que esto es parte de un sueño
que todavía ese sueño está, eso no significa que no se va a realizar, pero en algún momento estas enseñanzas le voy a dar más forma, voy a profundizar más y pretendo que sacar no uno, sino varios libros. Así que empecé a buscar una forma, un medio, cómo compartir las enseñanzas y se me ocurrió que pudiera ser a través de los blogs. Entonces empecé con meditación devocional del libro de Juan, y ahí hice algunas publicaciones y luego entonces empecé a trabajar con mi equipo de trabajo algunos temas que eran relacionados a la vida de Jesucristo. Con el equipo de Asojo empecé a compartir devocionales, estudios bíblicos que yo mismo hacía en PDF, que trataban de enseñar la palabra de Dios de manera cronológica de la vida de Jesucristo. Entonces, desde su anuncio, del anuncio de su nacimiento, de su genealogía, o sea, prácticamente el objetivo es abordar todos los pasajes de los 4 evangelios en estos estudios bíblicos. No sé me ha sostenido. Entonces se me ocurrió que ya que yo tenía estos estudios hechos en PDF, ¿por qué no compartirlo a través de los blogs? Así que bueno, se me ocurrió que podía hacerlo así y el Señor me iluminó, digo yo, porque Dios es el que pone ese querer y es hacer por su buena voluntad en nuestro corazón y en nuestra mente, y se me ocurrió que podía compartirlo a través de este blog y le puse Vida de Jesucristo Devocional Blogspot.com, que realmente más que devocional se terminó convirtiendo en estudios bíblicos. Eso es parte también ¿cómo te digo? De la experiencia de aprendizaje, pues, porque uno empieza con una concepción de, bueno, hacer algo sencillo, muy cortito, pero es que me voy inspirando, Carlos, me voy inspirando y realmente lo que el Señor me revela, yo digo, bueno, lo comparto y ahí se va. Así que, bueno, esta es parte de la historia del blog de Vida de Jesucristo Devocional, blogspot.com. Así que puedes ver a continuación en pantalla vida de Jesucristo Devocional.blogspot.com, donde puedes ver también escritos de mi amigo Juan Pablo, con la cual puedes también ser nutrido, de la cual puedes ser bendecido y totalmente también ser desafiado con esta palabra de la cual Dios le está iluminando a Juan Pablo para compartir con todos nosotros y de la cual también ha sido de mucha bendición para mi vida. Por lo menos, desde chiquitos nos enseñan a que memoricemos versículos bíblicos. Entonces, ¿qué texto de memoria tienes en mente y de la cual, por qué te la tuviste que aprender? ¿Por qué te llama la atención ese texto que tienes en mente? Bueno, realmente son varios textos, Carlos. Cuando yo era pequeño, yo creo que el primer texto que yo me aprendí es el Salmo 115, versículo 11, dice, los que temen a Jehová, confían en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Te estoy diciendo que este versículo yo me lo aprendí cuando tenía como 8 o 7 años. Me lo enseñaron en la escuela dominical y realmente yo era un niño que tenía muchos miedos, muchos temores, muchas pesadillas, muchas inseguridades. Me levantaba mucho en las noches. Y cuando yo entendía que los que temen a Jehová confían en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo, yo entendía que, bueno, que si yo confiaba en Dios, Él era mi ayuda y mi escudo, y en medio de mis miedos y mis temores, Él me podía socorrer. Así que ese es un versículo al cual me aferré mucho, con el cual aprendí a confiar en Jehová, en Dios. Y bueno, hay otros que también me llamaron la atención, que es el Salmo 121, el que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra, y así sucesivamente. Otro pasaje que a mí también me dio mucha confianza, porque te digo, estos miedos y estos temores los llevé prácticamente hasta mi adolescencia. Hay un salmo que mi mamá me enseñó, me recomendó que me aprendiera, que también era el Salmo 91, aquel que dice, alzaré mis ojos a los montes, no, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y diré al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y así, mi hermano, te voy diciendo que hay una serie de versículos que realmente me los he memorizado y que me apasionan también. Me apasiona no solamente leer la palabra de Dios, estudiarla, sino que a memorizarla, guardarla en mi mente y en mi corazón. Tenemos que recordar, Carlos, que cuando Jesucristo fue probado por Satanás en el desierto, dice que él estaba lleno del Espíritu Santo y
que el diablo utilizó la misma palabra de Dios fuera de contexto para hacerlo caer, pero Jesucristo, ¿con qué lo atacó? ¿Cuál fue su defensa? ¿Cuál fue su arma? La misma palabra de Dios. Entonces, si nosotros no tenemos la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, cuando vengan los ataques del enemigo, nosotros no vamos a poder ni defendernos ni vamos a poder atacar. Así que la palabra de Dios es parte de nuestra armadura espiritual, es parte de lo que a nosotros nos fortalece. Te puedo decir, por ejemplo, que me aprendí Juan capítulo 1 entero, primera de Corintios 13, el Salmo 1, el Salmo 4, el Salmo 91, el 121, y así sucesivamente. Realmente me apasiona, Carlos. Gracias, Juan Pablo. Qué hermoso escucharte de todos estos textos bíblicos que te han llenado de mucha paz, me imagino que de mucho gozo para tu vida, de ayudarte en momentos de tristeza. Y entonces, por lo menos ahorita mismo hay jóvenes, personas adultas, niños escuchando. ¿Qué mensaje le quieres compartir a cada uno de ellos? Bueno, esta cámara y igual la audiencia que nos están escuchando por distintas plataformas, Spotify, Anchor, BN Radio, BN TV, YouTube. ¿Qué le quieres compartir? Son minutos para ti también. Bueno, lo que yo quisiera compartirle, Carlos, es que Jesucristo es la respuesta a nuestra vida. Jesucristo es la respuesta que nuestra alma necesita. Y es que quisiera compartirle que no tiene sentido esta vida sin Dios. Y a todos los que nos escuchan, en Dios es que nosotros encontramos un propósito, una función en este mundo. Sin Dios nuestra vida no tiene sentido. Y Jesús es quien nos ayuda a poder tener una relación con Dios. Sin Dios estamos perdidos y, y el pecado nos separa de Dios. Y lo único que nos puede acercar a Dios es el sacrificio de Jesús, la fe en Jesús como nuestro Señor y Salvador, para poder tener una relación con Dios. Quiero decirle a todos los que nos escuchan que nunca se olviden de que Dios les ama. Tanto, tanto, tanto que entregó lo más preciado que tenía, que era su Hijo unigénito, Jesucristo, para que ustedes pudieran tener una relación con Él y para que pueda estar junto con Dios y disfrutar de una cercanía con Dios. Pero más allá de eso, Carlos, algo que quisiera invitarles, no solamente a recibir a Jesús como su Señor y Salvador, sino a disfrutar de una relación de amistad con Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas personas conocen a Dios como su Señor y Salvador y son hijos de Dios, pero hay hijos que son rebeldes. Hay hijos que no están bien delante de Dios. Entonces, en ese sentido, nosotros necesitamos ser hijos que tengan una buena relación con Dios y que también podamos considerarnos amigos de Dios. Dios quiere ser nuestro Padre, pero también quiere ser nuestro amigo. Así que veamos en Dios, en ese amigo que nosotros podemos descansar, en cual nos podemos gozar, en cual podemos tener confianza, pero no lo vamos a poder hacer si no conocemos a Jesucristo. Jesucristo es el único camino que nos puede llevar a entender el corazón y la mente de Dios. Así que mi invitación, Carlos, después de recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, es que conozca los evangelios y que conozca la vida de Jesús, porque Él te va a enseñar quién es Dios. No sé qué caminos ahorita estás llevando, joven que me escuchas, amigo que estás ahí pendiente, amiga. No sé cómo está tu vida, tu relación hoy con Dios. Y en estos momentos queremos orar por ti. Entonces, Juan Pablo, te pido para que ores por todos los que nos están escuchando y sobre todo para que puedan tener una relación con Dios. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra a través de este programa, Señor. Quiero pedirte por todos los que nos escuchan, por todos los que nos están sintonizando, por todos los que nos ven por las diferentes plataformas donde se transmite este mensaje. Y aquí donde estás, querido amigo, quiero invitarte a que si tú no has recibido a Jesús como Señor y Salvador, puedas hablar con Dios y decirle: Dios, entra a mi vida, cámbiame, transfórmame, perdóname por mis pecados y te reconozco como mi Señor y Salvador. Creo en ti y reconozco que tú eres el Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario para darme vida eterna. Y si has hecho esta oración, si le has dicho esto a Dios, puedes tener la confianza y la seguridad de que ahora has recibido el Espíritu Santo, eres
una nueva criatura y eres un hijo de Dios. Y a ti que nos escuchas, quiero invitarte a hacer esta oración. Padre, te pido en el nombre de Jesús que todo lo que nos están viendo y escuchando puedan conocerte como Señor y Salvador, pero también que puedan conocerte, mi Dios, como amigos, como amigos tuyos, que sean personas íntimas y cercanas a ti, que puedan buscarte y disfrutarte en la intimidad de su habitación, en la intimidad de su casa, y que puedan tener una relación de amistad contigo, donde allí tú te les reveles y conozcan tu mente y tu corazón. Gracias, Dios, te doy por tu amor y por tu misericordia, y bendice a todos los que nos ven y a todos los que nos escuchan. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ya para estar finalizando, ¿cómo podemos seguirte, Juan Pablo? Bueno, pueden seguirme a través de la plataforma de Blogspot, Vida de Jesucristo Devocional. Le voy a decir cómo se escribe. Ustedes buscan en Google Vida de Jesucristo devocional.blogspot.com, y allí van a encontrar diferentes temas donde pueden encontrarme. Si no, si les es muy complicado encontrarme a través de Blogspot, pueden encontrarme a través de Facebook, Juan Pablo Doble Aponte, y allí entonces encontrarán las publicaciones más recientes de mi blog. Gracias, así que pueden seguir a Juan Pablo. Igual síganos por medio de Instagram, @unapalabrafresca. También nos pueden seguir por Twitter, Palabra Fresca. Y también por la página de Facebook, Una Palabra Fresca con Carlos Pérez. Saludos a todos que están ahí en controles, BN Radio, BN TV, a Randall y todo el equipo de Broadcast Media de la Iglesia Buena Nueva de Chitré. Saludos a todos. Y que el Señor les continúe bendiciendo y sigan adelante en su relación con Dios. Dios les bendiga.